hacen de nosotros alguien templado, alguien con capacidad, alguien que puede hacer, a pesar de las luchas y las pruebas, podemos estar siguiendo adelante, ser persistentes. Hasta ahora hemos venido aprendiendo, enseñando y aprendiendo de estas iglesias que estamos trabajando, estas 7 iglesias, y creo que Dios nos ha hablado a cada una. Y hoy en especial viene de la semana pasada con una inquietud en mi corazón, Dios está hablándome, y la verdad que uno como que tiene mucha información de lo que está pasando dentro de uno, sentir el Espíritu Santo entre unos y otros. ¿Verdad? Espero que usted se sienta partícipe de la obra redentora, de la obra divina, de lo que Dios tiene para usted, ¿verdad? Quiero dedicarle un minutito a la oración, que nos unamos para que el poder de Dios, la manifestación divina, sea hecha sobre nosotros, que podamos aceptar nuestros espíritus, que podamos, después de haber puesto en oración una cosa tan difícil como tiene que ver con el trabajo, o tan que nos trae esperanza, o tantas cosas que estamos pasando. Quiero que usted tenga ese minuto o ese tiempo de encontrarse con Dios. Porque a Dios se lo encuentra en el silbo apacible, se lo encuentra en apaciguándonos, tranquilizándonos, confiando, teniendo fe, teniendo confianza. Yo quiero que ahora vos un minuto te tranquilices para que puedas recibir la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, toma el control sobre nuestras vidas. Señor, con cuántas ansias estamos trabajando, estamos sirviendo, Padre. En algunos casos hasta estamos angustiados por cosas que están pasando. Una frase nos puede desequilibrar, tal vez un pensamiento, tal vez una noticia, Padre. Una duda nos hace tambalear en nuestro pensamiento, Padre. Pero aunque tambaleemos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque pasemos por peligros, Padre, sabemos que volviendo nuestra mirada hacia ti, volviendo nuestro pensamiento a ti, volviendo, Señor, nuestra fe a ti, encontramos la solución, encontramos la paz a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestra vida, la seguridad de cómo debemos caminar. Oh Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi cuerpo, de mi vida, del cuerpo y la vida de mis hermanos, Señor, para que podamos realizar la obra que viene del cielo, el pedido, el mandamiento, el estatuto de Dios. Padre, queremos venir hacia ti, Señor, para acercarnos en el modo de personas humildes, gente de adoración, Padre. Lo más importante es adorarte, lo más importante es amarte, Padre, porque de ahí comienza todo lo demás. Gracias, Padre, porque nuestro corazón está rendido a ti, Señor. Oh, Dios del cielo y la tierra, gracias, 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 Señor, porque sentimos la paz, sentimos que estamos descansando en ti, Padre. Necesitamos más de este momento sublime, necesitamos más, Señor, de este momento, necesitamos más, Señor, de estar rodeados, embargados, Señor, de esta sensación de espiritualidad, de esta sensación de que tú estás con nosotros, de esta sensación, Padre, de este mover, de esta shekinah, de esta presencia, Padre. Ayúdanos a no solo encontrarnos ahora, sino encontrarnos contigo cada día, Señor. Y cada vez que tengamos un problema, Padre, podemos acercarnos a ti para tu gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar ahora de una iglesia más, que es la iglesia de Tiatira, pero mi sensación tiene que ver con que cada vez que estemos bien o estemos caminando de alguna forma, tenemos que acercarnos a Dios. Esa es mi sensación para este libro, para este mensaje de Tiatira, ¿no? Que estemos en cualquier circunstancia, estemos bien y pensemos que estemos bien, no nos olvidemos del Señor. Vamos directamente al texto. Vamos a hablar de la iglesia de Tiatira, que está en Apocalipsis 2:18 en adelante, hasta el 29. Y yo quiero introducirte en este mensaje, en esta carta, diciéndote que hemos trabajado ya, hemos considerado las 7 iglesias
que nuestro Señor Jesucristo envió, que tenemos que considerar los mensajes que le envió a esta iglesia. A estas iglesias que estaban en la provincia de Roma, en una provincia romana, en la provincia de Asia. En esta ocasión hemos llegado al cuarto mensaje, que fue dirigido a la iglesia que se reunía en la ciudad de Tiatira. Este mensaje está dirigido a un lugar específico, a alguien que tenía ciertas características, ¿verdad? En Apocalipsis 2:18 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Cada una de las cuatro iglesias, cada una de las iglesias que hemos estudiado hasta ahora son diferentes. En Efeso tenían esta característica, esta carta dirigida a los efesios tenía esta característica. Esta iglesia mantenía la pureza doctrinal, pero habían abandonado su primer amor. Esa es la característica que tenía Efeso. Ellos tenían una pureza, eran simples, eran lindos, eran puros, pero habían olvidado su primer amor. La de Esmirna, la carta, el Señor les decía que tenían que prepararse para el sufrimiento y la persecución. Imagínense hasta aquí, si ustedes la carta de Efeso le llamó la atención, sabe que tiene una sensación. Pero cuando hablamos de Esmirna, se está diciendo que se tienen que preparar para el sufrimiento. Qué shock, ¿no? De decir que el Señor les envía un mensaje diciéndole se van a sufrir lo que les toca vivir a ellos. Pero también en la iglesia de Pérgamo tenía una diferencia, era diferente a una de estas dos. La iglesia de Pérgamo fue condenada, fue sancionada por el Señor, porque permitían prácticas pecaminosas que ofendían al Señor y que el Señor desaprobaba. Hasta ahora estas tres cartas anteriores tienen una característica diferente cada una. En cambio, la de Tiatira tiene otra connotación. Y ahora en Tiatira vamos a considerar que tiene estas cosas. Que el Señor va a alabarla, que le va a decir, le va a hablar bien por lo que están haciendo, sigan adelante, pero también les va a reprochar muy gravemente otras. O sea, por un lado los va a felicitar bien y por otro lado los va a reprochar duramente. Que estamos haciendo alianza con el mundo. Se habían acercado demasiado a lo permitido, se habían acercado demasiado, más de lo permitido, se habían acercado al mundo, no para predicarlo solamente, sino se habían involucrado inclusive con el mundo, se habían involucrado con la vida cotidiana, con la vida mundana. Y esta es la característica de este libro, este mensaje de Tiatira. Esta ciudad era más pequeña, era más pequeña a la cual el Señor le dirigió una carta, un mensaje, ¿no? A la cual se le entregó el mensaje más largo. O sea, el lugar es el más pequeño de las 7 cartas, de los 7 mensajes, pero el mensaje era más largo. El lugar pequeño, humilde, hay un montón de cosas que tienen características, pero también se dedicó más tiempo a explicarlo o a decirle cosas a este grupo, de esta iglesia de Tiatira, ¿no? Este lugar fue construido en un llano y no había movimiento, no había una acrópolis, no había fortificaciones, era un lugar simple, sin demasiadas fortalezas para la época, ¿no? Pero también era importante porque unía varias rutas comerciales entre distintas ciudades. Entonces, desde ese lado era importante, pero también
había muchos comercios y mucha fabricación. Entonces, estamos hablando de un lugar pequeño, no fortalecido, ¿no? Con muchas fortalezas como se acostumbraba, no con mucho cerca del mar y un montón de cosas como esa, pero sí era un lugar donde se cruzaban muchas rutas, muchos caminos, donde la cultura era diversa, como suele suceder en lugares como estos, donde vienen de distintos lugares, entonces los conocimientos, las doctrinas, las costumbres son diferentes. Esto suele suceder en los grandes metrópolis como en las capitales o en lugares de paso, donde la gente pasa un tiempo, se queda y van dejando sus distintas costumbres. Esta era la característica de Tiatira, pequeña pero poderosa en culturas o en rasgos, ¿no? Por eso lo que les comentaba hace un ratito, que de tanto acercarse a estas costumbres, se empezaron a alejar y se empezaron a acostumbrar. Es como cuando en nuestro diario andar empezamos a acercarnos a las personas y empezamos a hablar un lenguaje para acercarnos, a usar un lenguaje parecido, acorde a las personas con las que estamos, y nos vamos acercando cada vez más y más y más, hasta que llega un punto que no solo es conversación, sino es mentalidad. Ya nuestra cabeza empieza a razonar de esa manera. Y si nuestro razonamiento es uno, nuestra mente está pensando lo mismo, nuestro corazón empieza a correrse hacia ese lado y nuestras palabras empiezan a ser de otra manera, ya no tratando de empatizar, sino teniendo ese pensamiento como primario y dejando a Dios de lado. Entonces, el llamado a atención de la iglesia de Tiatira tiene que ver con esto, con que se habían acercado mucho a esto. Por eso les estoy mostrando cómo era el lugar, qué características tenía, para que cuando el mensaje vaya avanzando, ustedes lo podamos entender de una manera diferente, que podamos entender que, a diferencia de las otras cartas, esta tenía una característica especial, algo diferente. Y yo quiero mostrarte que aunque vos te sientas tal vez pequeño, tal vez te sientas que no sos mucho, para el Señor sos importante, que mantengas tu lugar y tu posición, aunque vengan muchas corrientes de todos lados y que te hagan pensar y titubear y inclusive llegues a dudar de muchas cosas que tengan que ver con la palabra de Dios. Te pido que no te quedes con esa imagen, sé fiel al Señor, porque en un montón de ocasiones la palabra habla de remanente, del último, del pequeño, de que no había poco pueblo, de que había apenas uno, apenas dos, o Dios ponía a una persona en un lugar específico para hacer una tarea específica. Entonces, cuando de alguna forma se habla de que vos tenés su propósito, tiene que ver con esto, con ser luz en el medio de las tinieblas. Tal vez no son muchos los cristianos que están en tu entorno, tal vez no son muchos los que están a tu alrededor, tal vez no son muchos los fieles al Señor en donde vos estás, pero Dios te llama a ti, como llamó a Tiatira, a que pasen lo que pasen a tu alrededor, mantenerte fiel al Señor. Seguramente vas a escuchar que muchas veces Dios te va a honrar con esas palabras, con palabras lindas, pero también hay que hacer caso a esas palabras que tienen que ver con reflexionar con nuestro caminar, qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos, con nuestro humilde caminar, nuestras pocas palabras, qué estamos haciendo, si estamos siendo luz, si estamos siendo sal, si estamos siendo ejemplos, si estamos mostrando el reino de los cielos, si estamos mostrando la identidad de Cristo, si estamos mostrando que el reino de los cielos se ha acercado. De esa manera es esta carta, una carta específica para un pueblo pequeño, una iglesia pequeña, si querés llamarlo así, pero que podía tener una gran connotación en sus quehaceres cotidianos. Una palabra a cada viajero que pasaba por ahí, una palabra que podía ser en cada uno de los comercios, en cada una de las fabricaciones que estaban en ese lugar, podía hacer la diferencia en muchas personas en el entorno. Yo quiero hoy decirte que vos sos esa persona, tal vez pequeña, pero que pueda hacer la diferencia. No tenemos mucha información de cómo fue formada la iglesia en la ciudad. O sea, no se sabe muy bien cómo empezó la iglesia.
Fíjate con qué humildad empezó este grupo de cristianos que ni siquiera quedó escrito o no se sabe cómo empezaron. Tal vez fue una o dos personas conversando en un lugar, una casa, en una plaza, fueron influyendo en su entorno, en su alrededor. Tal vez la gente no se dio cuenta, nadie escribió que eran demasiado llamativos o hicieron algo muy trascendental, pero allí estaba esta iglesia de Tiatira, este grupo de seguidores que vivían bajo las reglas de Dios, que habían entendido lo que Dios tenía para ellos. Tal vez vos sos de un pueblo, una familia, un grupo, una persona, parecía que con humildad, tal vez no se nota mucho lo que estás haciendo, pero sos importante, porque si Dios le dedicó de 7 iglesias, que debe haber muchísimas más, de 7 a 7 iglesias, y dentro de esas 7, a unas muy importantes, le dije unas palabras, los guió, los exhortó, y a Teatira, un pequeño grupo se ocupó, es porque son importantes. Es un ejemplo para nosotros ver que Dios se ocupa aún de las pequeñeces, de las pequeñas cosas que para nosotros son insignificantes. Sabe Dios que gana nuestro corazón con esas pequeñas cosas, porque Dios sabe amar. Dios sabe mostrar su amor para con nosotros. Aún siempre hablamos de la mayor muestra de amor. La mayor forma de la expresión de Dios fue entregar a su Hijo Jesucristo, enviarnos mandamientos, estatutos, estar presente, mandar al Espíritu Santo para que estuviera como consolador, como guía, que estuviera siempre con nosotros. Pero también hay que hablar de las pequeñas cosas, que Dios está con nosotros, como Él muestra su amor de formas tan simples, que conmueven nuestro corazón, tan personal que conmueven nuestro corazón. Pero de la misma manera que te contaba, que el Señor te puede halagar, te puede hacer sentir bien, también tiene una llamada de atención. Si crees en la bendición de Dios, si crees en que Dios te puede hablar para decirte cosas lindas, también tenés que aprender a creer que Dios te puede hablar para llamarte la atención. Y con humildad hay que tomar esta llamada de atención, porque en el mismo amor que te abraza, que te conmueve, en ese mismo amor, el Señor te llama la atención para corregirte, porque amar también es corrección, amar también es corregirte, es llamarte la atención, es romper tus paradigmas, es romper tu mentalidad, romper tu religiosidad, romper tus costumbres, porque sabe Dios que es mejor, sabe Dios que es lo mejor para vos, sabe Dios que es el Dios proveedor, qué es lo mejor para vos, en dónde te tenés que parar, qué tenés que hacer, cuáles son los pasos de fe que tenés que tomar, cómo tenés que encarar el día a día, esas pequeñas cosas que para nosotros es tan importante. El Señor está ahí enviando a su Espíritu Santo, que es tan importante, a los ángeles, que son tan importantes, moviendo circunstancias que son tan importantes para halagarnos y bendecirnos. Pero nosotros tenemos que estar parados en el lugar que Dios dice que tenemos que estar parados, pensando en la forma que Dios dice que tenemos que estar pensando, amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Como acabo de decirte, no tenemos información de cómo fue formada esta iglesia en esta ciudad, ni tampoco hay registros de que hubiera persecución a los cristianos, como en otras cartas. O sea, era un lugar tranquilo, pasivo. A diferencia de las otras cartas y los otros lugares, allí no hay registro que los persiguieran. Ellos estaban tranquilos, en paz. Y esto me recuerda que muchas veces como cristianos nosotros estamos viviendo una vida como aislada, separada, tranquila, amparada por Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro del margen de la bendición de Dios. No, tal vez no somos pecadores, tampoco somos los super santos. Estamos dentro del parámetro normal, pero muchas veces eso nos hace perezosos, nos hace bajar la guardia, nos hace adormitar, nos adormece. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, estamos bien,
estamos tranquilos. Pero como en las otras cartas les hablaba de la persecución, era para mover el avispero, para mover las vidas de las personas. Porque cuando uno pasa hambre, sale a buscar la comida. Cuando uno pasa frío, busca de qué forma de calentar su casa o calentar su cuerpo. Cuando uno tiene necesidades de alguna forma o entra en un shock, aprende, va en busca de la solución. Yo quiero mostrarte hoy que esta iglesia no tenía esa característica. Ellos estaban tranquilos, estaban bien, como vos y yo tal vez. Pero ¿sabes qué pasa? Que no podemos quedarnos dormitando, no que podemos quedarnos con Dios nos bendice y estoy bien. ¿Y cómo? Porque los cristianos no estamos solo comiendo, nosotros comemos, superamos, o sea, abundamos y sobreabundamos. O sea, nuestra vida no es solamente vivir bien o vivir cómodamente o con la provisión de Dios, sino tenemos que tener para dar. Ahí sí está la bendición, en poder que sobreabunda en nosotros sin dar. Tal vez tenemos que dar palabra de bendición a nuestras familias, a nuestros hijos, bendecir a nuestros familiares, que abunden en nosotros palabra de Dios en el otro, hacer que el otro reaccione, que se ponga bien, que se fortalezca. Y si podemos, obviamente, si podemos proveer de alguna forma de sustentarlo, como la palabra de Dios habla de las túnicas, de los calzados, podemos proveer al otro. Si vemos que el otro está lastimado, como aquel hombre que encontró que habían robado a una persona y la habían lastimado y que la dejó en un lugar para que la cuiden, si podemos proveer al otro lo que se necesita, tenemos que estar prestos. En muchísimas ocasiones tenemos que sufrir pérdidas. Sí, porque no todo el mundo es agradecido, pero ese es nuestro trabajo. Si vos podés dar, sos parte del pueblo de Dios, sos alguien bendecido que tiene para hacerlo. Y bueno, vos decís, se me gastó mi provisión. No, porque la Escritura habla de que cuando vos gastás tu provisión, gastás lo que vos tenés para el Señor en buenas manos, en buena tierra, como habla de la parábola del sembrador, Dios te multiplica tus entradas, multiplica tu fruto, multiplica tu cosecha, multiplica lo que Dios te va a dar, porque el crecimiento, a ver si nos entendemos, el crecimiento lo da Dios. No nos quedemos estancados en el bienestar, vayamos por más, seamos la buena traducción de ambiciosos para poder tener, abundar y sobreabundar, porque el Señor cuando vino a caminar en esta tierra, que es nuestro ejemplo máximo, Él dio todo, hasta el extremo. Dio de su vida, dio de su tiempo, se consagró como ser humano, se consagró a la obra divina, al extremo tal de llegar a salvar muchas personas. Tan solo cuando salvaba a una persona como Zaqueo devolvía dinero, y eso hacía que muchísimas personas fueran bendecidas. Él perdonaba a un montón de personas, solo porque Zaqueo se convertía, había mucha bendición en el lugar. Ese fue el camino del Señor, haber bendecido, haber dado su tiempo, haber dicho cosas, haber calmado los corazones, haber dado paz a los corazones. Cuando esa mujer que tenía el flujo de sangre tocó el borde de su manto, ella sintió la sanidad. Y cuando Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Ella le dijo, yo, Señor. Y él le dijo, ve en paz. Ese testimonio hasta los días de hoy existe para traer paz a los corazones. Paz a aquellas personas que pueden tener problemas, enfermedades, dolencias. Cada uno de los testimonios que dio Jesús son para bendecir. Y si sos del pueblo de Dios, tu caminar tiene que seguir eso. Tenemos que seguir siendo pacificadores, tenemos que seguir siendo dadivosos, tenemos que seguir siendo sanadores del alma, sanadores del corazón de las personas, sanadores de las mentes. No que nosotros seamos sanadores, sino que seamos medios. Tenemos que acercar a Dios, a las personas y a las personas a Dios. Para algo Dios nos llamó, para predicar, para ocupar nuestro tiempo. Y entre más des para el Señor, más Dios te va a dar la oportunidad. Y este es el mensaje que te tira, el mensaje de que no se queden donde están, que no se dejen influir, que no se queden, por querer acercarse mucho, terminen envueltos en problemas.
El que escribe esta carta, y quiero hablarte del remitente, como es obvio que el que escribe las cartas es Jesús. Las 7 cartas fueron escritas por Jesús. ¿Qué pasa? En cada una de las cartas, el Señor se presenta con la descripción que hay en Apocalipsis 1:12. Toma características de ese texto y la va llevando a cada una de las cartas. Esto es de acorde a las necesidades de cada una de las iglesias, de cada uno de los mensajes, de cada una de las iglesias, de cada uno de los lugares que estaban enviados esto. Son especialmente duros todos los mensajes, especialmente en este caso, en el de Tiatira, viene con firmeza. Y quiero mostrarte en el texto que hemos leído, en Apocalipsis 2:18, el peso de lo que dice aquí, porque suena muy lindo, muy agradable, pero en realidad tiene un peso esta palabra. Y yo quiero mostrarte, quiero cerrar con esto, con contarte quién es el remitente, para que en las próximas prédicas sigamos avanzando en este texto que es tan extenso, ¿sí? El remitente. Cuando el Señor se presenta, vamos a leerlo de nuevo, así aclaramos bien lo que quiero mostrar. En Apocalipsis 2:18 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, y ahí está el remitente, el presente, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. 3 características del remitente. Hijo de Dios. ¿Por qué él se expresa de manera? El Hijo de Dios. Porque en Tiatira teníamos Él se presenta de esta manera, reafirmando que Él es Dios, porque cuando se habla de Hijo de Dios, acá nosotros podemos ya tener otro significado en esta vida contemporánea, pero en aquella época específica significaba ser Hijo de Dios, significaba ser Dios mismo. Tal vez fue escrito de esta manera para afirmar que Él es Dios, porque algunos negaban esta doctrina del cristianismo. En ese lugar donde, como te mostré, que era pequeño, que pasaban muchas personas, había muchas clases de formas de hablar y cosas, de relacionarse con las personas, muchos empezaron a dudar, a negar, a contradecir lo del cristianismo, porque la iglesia, imagínense que la de Tiatira no era tan llamativa como ya hemos hablado. Entonces, la carta empieza así: el Hijo de Dios, para reafirmar que Él es Dios, para reafirmar que Dios está en el lugar, que Dios está haciendo la obra, que Dios es el que está presente a través de los cristianos y los creyentes y las personas que estaban en la iglesia de Tiatira. Por eso Él se presenta así, Hijo de Dios. La segunda característica, tiene ojos como llamas de fuego. ¿Por qué se presenta de esta manera? Porque una de las características que uno entiende es que el Señor tiene la capacidad de penetrar en los secretos más profundos del hombre. Puede ver nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Claro, cuando vos lo lees rápido no se nota, pero ahora que te lo estoy con paz, con tranquilidad, con pausa, te estoy mostrando que cuando el Señor escribe, tiene ojos como llamas de fuego, nos está diciendo que sabe que hay dentro nuestro. No hace falta que nadie se lo cuente, no hace falta que alguien escriba sobre nosotros, o que en este caso sobre la iglesia de Tiatira, pero hablando de nosotros, no hace falta que alguien cuente, que le cuente, que le chismee al Señor, que le cuente nuestra historia. Él tiene unos ojos, tiene una mirada, tiene una forma de vernos que puede ver, penetrar hasta lo profundo nuestro, ver nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Dios sabe por qué levantás la voz. Dios sabe por qué te callás. Dios sabe por qué ejecutaste tal manera de hacer las cosas. Dios lo sabe. Y esto nos puede servir para bien o para mal. Pero es importante entender este concepto. El Señor conoce nuestros pensamientos. Él tiene la capacidad de llegar hasta lo profundo de nuestro corazón. Él puede tener, Dios tiene esa capacidad. También nos recuerda su ira contra el pecado. Hay que entender esto.
lo que Dios ama, amar lo que Dios ama, pero aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, cuando hablamos de aborrecer el pecado, cuando hablamos de decirle no al pecado, cuando hablamos de que dentro de nosotros tiene que salir algo, repulsar el pecado, también significa que Dios nos habla, nos muestra, nos discierne, nos llama la atención, nos empuja a que podamos repeler, a aborrecer el pecado. Entonces, también el Señor en esta palabra nos recuerda su ira. Y nos hace entender que la ira está ahí, la ira de Dios contra el pecado. Entonces vos no te queda otra que tomar esto de la ira de Dios y volcarlo. Entienda esto. Usted no puede vivir como un cristiano solo con una parte de Dios, que es el amor. Amar a todos. Bien, pero la otra parte es la ira de Dios, que tiene que entender esto. Y esto es, creo que es la primera vez que lo estamos hablando en estos 7 libros, es la primera vez que lo estamos hablando, de la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios te hace decir no, con enojo. Y usted entiende que es ira, ¿no? Los que han sido airados, enojones, que te han tenido mal carácter, saben que esa ira sale adentro, que nos hace decir cosas con razón, si querés llamarlo así, con énfasis, con furia, con capacidad. Y de la misma manera tenemos que decirle no al pecado, porque ese sentimiento de ira está puesto para repulsar algo, y lo tenemos que usar en beneficio de Dios, en beneficio de nuestra familia, en beneficio del reino de Dios. Entonces tenés que decirle no al pecado. Te lo voy a decir cómo calculo, como veo que una persona que no cree en esta palabra, en esto de la ira de Dios, repele el pecado. Dice, no es tan malo, puede pasar, no es para tanto, bueno, no hay problema, ya se va a arreglar. Es una persona que no tiene el empuje de Dios en su vida, que no entiende la ira de Dios. El que entiende la ira de Dios, lo único que se le va a escuchar ante el pecado es no al pecado, no sirve, no anda, no. Y no hay forma que le hagas entender otra cosa diferente. No al pecado. No voy a transar, no voy a hablar, aunque me cueste, yo solo hablo verdad, solo digo esto. Con ese énfasis es que habla la persona que tiene la ira de Dios de su lado. Y que en este caso quiere Dios hablarle a estas personas. ¡Ay, Jesús! También nos habla este texto que tal vez la iglesia está más preocupada por aparentar que por estar bien delante de Dios. Yo quiero que veas esto. La ira de Dios nos muestra para repulsar el pecado, pero también para llamarnos la atención de que no entremos en el juego del enemigo, del mundo, que el mundo no se meta en nuestra vida, que no se meta en nuestro entorno. Tenemos que entender que la ira de Dios es para repeler el pecado y para llamarnos la atención de que no nos metamos en esos jueguitos del enemigo. Tiene que haber un furor, tiene que haber un enojo cuando alguien te quiere hacer pecar, cuando alguien te quiere hacer que cometas un error, cuando algo pase, aunque la demás gente no entienda, no importa si la demás lo entiende, lo importante es estar bien delante de Dios. Aunque nos cueste alguna cosa humana, Dios seguramente nos va a recompensar por ser fieles. Ser fieles es decirle no al pecado y sí a las cosas de Dios. Y por último, sus pies como bronce bruñido. Y allí nos habla no solo de la ira de Dios, sino del juicio de Dios, que Él va a pisar a nuestros enemigos, que Él va a pisar a los que están con el enemigo, los va a pesar a los que están con Satanás, con el enemigo. No solo pienses en la ira de Dios, sino pensá en el juicio de Dios. Dios tiene preparado un juicio para aquellos que están en contra de su voluntad. Esa ira está preparada, ese juicio está preparado para los que han estado en contra de Dios. ¿De qué lado estás? Diría algún presentador de televisión. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios, aborreciendo el pecado? ¿Estás del lado de Dios, diciéndole sí a la justicia de Dios? ¿Estás del lado de Dios, perdiendo cosas humanas y de esta tierra para ganar lo del cielo? ¿De qué lado estás?
Si hoy yo quiero que vos prepares tu corazón, Dios, prepara a estas personas que han escuchado este mensaje, que hemos escuchado este mensaje, Señor. Derrama tu bendición especial sobre ellos, sobre nosotros, Padre. Prepáranos, danos la capacidad, Señor, de poder decirle no al pecado y sí a tu palabra, de poder creer en lo que tú tienes que tenemos que creer, que tú nos dices que tenemos que hablar, Señor, y decirle que no a aquellas cosas que nos perjudican, nos bajan la guardia, que no nos dejan entrar dentro del reino. Señor, hemos consagrado, somos comprados a precio de sangre. Señor,